Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy vamos a ver la utilidad clínica de la amplitud de distribución de los monocitos. Y aquí es donde entramos en el mundo de la sepsis. La sepsis es una complicación a una infección, no es más que una respuesta inmune desbalanceada totalmente anómala que se considera una urgencia médica que produce un daño irreversible en el paciente que puede llevar a un choque séptico, a una insuficiencia orgánica múltiple y eventualmente a la muerte. Cerca de 31 millones de personas sufren un episodio de sepsis al año y alrededor de 6 millones de personas fallecen. Por lo cual la OMS lo ha tomado esto como una enfermedad que hay que atacar, que hay que evitar porque está produciendo una gran cantidad de muerte. Uno de los grandes problemas es que pasa inadvertida o es diagnosticada incorrectamente o a destiempo y genera entonces este balance negativo para las personas. ¿Qué es lo que se está impulsando de aquí? Bueno, tener herramientas para una detección temprana, para que el médico pueda mejorar el tratamiento y por supuesto reducir esa mortalidad. En ese sentido, para la sepsis, uno de los grandes problemas es que no hay signos ni síntomas específicos. Y realmente aquí se elaboran unos criterios. Existen unos criterios. Está el criterio de sepsis 1, sepsis 2. Ahora vamos por el criterio de sepsis 3, que es la suma de una gran cantidad de mediciones que se le realizan a ese paciente para llegar a la conclusión si el paciente tiene sepsis o no. Es bastante complejo realizar el diagnóstico de sepsis. Es un reto para el médico. La prueba de oro hasta ahora, por lo menos para la sepsis originada por bacterias, es el hemocultivo. Esa es la que es considerada la prueba de oro. El problema es que esto tarda bastante tiempo, tiene una tasa de falsos negativos de alrededor del 70%. Entonces se está en la búsqueda de algún nuevo marcador, sobre todo un marcador que pueda ser realizado en el laboratorio, porque tendríamos entonces un resultado, digamos, más rápido y se puede actuar mucho más rápido sobre el paciente y evitar las complicaciones, evitar el choque séptico, a la falla de los órganos y eventualmente la muerte del paciente. Entonces, en este caso, los monocitos cobran un papel importante. ¿Por qué? Porque los monocitos son estas células presentadoras de antígenos. Ellas de alguna manera toman a estos elementos extraños, los degradan, los separan y exponen ciertos antígenos. ¿Para qué? Para que estos linfocitos puedan elaborar una respuesta citotóxica o la elaboración de los anticuerpos. En ese proceso entonces se produce una activación funcional de estos monocitos y esta activación funcional induce una serie de cambios morfológicos en ese monocito. Ese monocito se hace más grande, ya ese citoplasma no es redondeado sino que tiene proyecciones y tiene una gran cantidad de vacuolas en su interior. ¿Y esto qué genera? Esto va a generar, por supuesto, una variación importante en el volumen de esos monocitos. Va a generar heterogeneidad en el tamaño de los monocitos. Y eso entonces se puede medir con el MDW, que no es más que la desviación estándar del volumen de esos monocitos. Y esto, el aumento en este MDW, se ha asociado con un elevado riesgo de sepsis. Y riesgo es una palabra que está en boga. Se ha asociado con un elevado riesgo de sepsis. ¿Nos dice que hay sepsis en ese paciente? No, nos dice que el potencial de que ese paciente tenga sepsis es elevado. Y al final de cuentas que el médico debe prestarle una mayor atención a ese paciente, realizar algunos estudios adicionales, realizar una buena vigilancia para justamente, en caso de que se encadene, actuar de la manera más pronta y de la mejor manera para evitar entonces la complicación de ese paciente y la eventual muerte de ese paciente. Eso es lo que se pretende dar con este MDW. Aquí vemos que se generan justamente en este gráfico, aquí vemos la dispersión de los láseres y el volumen, esto es lo que ya habíamos visto, esto sería para un paciente normal, no séptico, y esto sería para un paciente séptico. Bueno, en este caso, generalmente cuando se habla de sepsis en la mayor parte de la literatura, generalmente se refiere a una sepsis bacteriana, pero la sepsis también puede ser de origen viral. Es importante tener esto en cuenta.
Aquí vemos una nube muy grande de neutrófilos y vemos que la nube de monocitos a lo mejor no está tan compacta, y es justamente eso lo que nos evidencia el MW, que esa nube no está compacta. Hay diferentes volúmenes en esos monocitos. ¿Por qué? Por esa activación de esos monocitos, ese aumento en el volumen, esa mayor cantidad de vacuolas en su interior, y eso es lo que se está midiendo con el MDW. Justamente esa medida de esa desviación estándar en el volumen de los monocitos. También lo podemos apreciar en el gráfico fácilmente. Recuerda que los gráficos están allí para nosotros, para los profesionales del laboratorio clínico. Realmente un médico no tiene mayor relevancia y tampoco necesita aprender a interpretar estos gráficos. Estos gráficos los tenemos que aprender a interpretar nosotros para poder realizar una correcta validación de esas muestras. Por eso es la importancia de entender estos gráficos y lo que nos están mostrando allí. Y esto fue parte de nuestro en vivo, amplitud de la distribución de los monocitos.